Domingo. Estamos ya al 9 de agosto, domingo 19 del camino de la iglesia en el Evangelio de Mateo. Acabamos de celebrar las fiestas patrias de los 201 años del país, que está en una etapa ciertamente nueva, pero cargada de desafíos, de urgencias y de fatigas a crear respuestas que hagan un poco más fácil la vida de la gente. De veras que se siente una economía estrecha, una preocupación grande. Acabamos también de ver el desastre incendio en un mercado de Santa Cruz, con toda la preocupación que acarrean estas situaciones y sobre todo los muertos para ejecución, que probablemente ligada al narcotráfico, que indican cómo el narcotráfico está peleando una ciudadanía de fuerza dentro del país y se encuentra resistido, y esto hace una preocupación de veras a la vida cotidiana de la gente, porque no es solo una cuestión de narcotráfico, de dinero, es una cuestión de juventud y de cosas que pueden arruinar sus vidas. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio de Mateo nos relata cómo Jesús despide a los apóstoles después de la multiplicación de panes. Es la continuidad del Evangelio del domingo pasado. Las 12 canastas de pan que simbolizaban la universalidad de este don de la Eucaristía, confiado a los apóstoles, ahora se vuelve el alimento que los acompañará en esta travesura del lago, del océano, una travesura que esta barca está llamada a hacer. Son toda una serie de imágenes simbólicas que indican que más que ser delante de un milagro, estamos delante de una catequesis a través de gestos y acciones y palabras que el Evangelio de Mateo presenta a la comunidad cristiana. Una comunidad cristiana que experimenta una ausencia material de Cristo. Él invita a pasar antes a la otra orilla. La otra orilla es en sí geográficamente era el mundo del desierto, la parte oriental, más allá del Jordán. Entonces el territorio de los paganos, el territorio donde la fe se confronta con una realidad que no es la del creyente, que es una realidad, pero donde se encuentra con los que no creen. Es la historia de la vida, de estar en la otra orilla. Pero el pasar a la otra orilla hace que no vean la presencia de Jesús, una presencia que, sin embargo, hay en la comunidad cristiana que ya ha vivido 50 años después de la muerte y resurrección del Señor y de su subida al cielo. Es una comunidad que navega como la barca es imagen de esta iglesia, pero se pregunta dónde está el Señor en todos estos desafíos que encontramos y en todas estas olas que hacen difícil
la vida y ponen en peligro la vida. Si este reino es un reino de bien, un reino de paz, ¿cómo es difícil la vida? ¿Y dónde está Jesús para ayudarnos? Contrarios, como a veces en la vida sucede que navegamos con vientos contrarios, porque el bien que se hace por reacción, hasta por misterio, suscita el mal, suscita respuestas que contrastan con el bien. Es como que el diablo no quiere que se meta el bien en la historia humana y quiere su revancha sobre los que eligen seguir el camino de Jesús. Y entonces estas son las que agitan esta barca. La imagen de la barca es la imagen de la iglesia que navega en el tiempo y que se pregunta esta presencia del Señor. Pero el Señor va al encuentro de esta barca en el medio de la situación que parecen poner en discusión la fe, la subsistencia de la iglesia, del cristiano. El Señor camina en el medio de ellas y pide ser reconocido y encontrado. Y así Él va al encuentro de los suyos. Piensan que es un fantasma, como muchas veces los temores de lo que sucede pueden inducirnos a pensar dónde está el Señor y si de verdad el Señor anda por ahí o no, si el Señor nos está indicando el camino o no. La dificultad del discernir en los desafíos de todos los días, y es una dificultad grande. Pienso que algo sí puede haber parecido en el corazón del Papa León el día que lo han elegido Papa, de darse cuenta ahora cómo conduzco esta barca en el medio de las dificultades de este mundo. Pero también esto sucede en el corazón de un papá, de una mamá frente a su familia, cómo conduzco esta barca en el medio de las dificultades y los desafíos y las preocupaciones. Y a veces vemos algunos signos, pero no entendemos si de veras son estos signos de esperanza o si son fantasmas, son ilusiones. Sin embargo, Jesús nos invita a mirar y a creer que en el medio de todas estas dificultades hay signos de esperanza, pequeños, pero verdaderos. No son ilusiones, son reales. Está que tú sepas creerlo y fiarte. Aquí tenemos delante una imagen muy significativa. Jesús camina sobre el agua y ellos gritan espantados porque no creen que sea posible, y justamente no es posible caminar sobre el agua, solo Jesús lo puede hacer. Y aquí viene el desafío de Pedro, que dice, bueno, si eres tú, que yo también pueda caminar sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se da cuenta que está haciendo una cosa irracional, ilógica, imposible, pero sin embargo está sucediendo, pero se asusta y tiene miedo, y ahí empieza a hundirse. Una primera imagen, cuando Pedro piensa que de poder salvarse a sí mismo caminando sobre el agua, sí, es una actitud de confianza, pero cuando abandona la barca, deja de ser en la barca de Jesús. La imagen del cristiano que frente a la fragilidad de la iglesia, al no compartir cierta solución que la iglesia puede dar, piensa de hacer su camino abandonando la barca. No funciona, se hunde. La segunda indicación, cuando no nos fiamos de verdad, a veces en la vida nos parece de tener fe, pero cuando estamos en la prueba empezamos a dudar, entonces es cuando en realidad no nos confiamos más al Señor. En la realidad, la vida, los problemas nos hunden. En vez de lograr venir a flote de todo lo que nos preocupa, nos hundimos en lo que nos preocupa. Y esto confunde aún más nuestra vida. La tercera indicación, esta oración, este grito de Pedro, Señor, sálvame, tendría que ser la historia de todos nosotros, todos los días, cuando nos sentimos en dificultad, de decirle al Señor, Señor, sálvame. Al fin subirá a la barca, el mar se tranquilizará, el océano o el río se tranquilizará y ellos en un santiamén llegarán donde tienen que llegar. Es la historia de la salvación que se hace historia, en la historia de Pedro, en la historia de esta barca que es la iglesia, que sigue siendo la iglesia de Jesús en medio de la ola, o frágil y pecadora puede ser, que nos dificulta entender ciertas decisiones, pero sigue siendo la barca de Jesús y Él la conduce. Dejémonos conducir por Él, seguimos fiándonos de Él. Buen domingo, buena semana.
¡Cuántas sacudidas para esta pobre barca! Es la barca de Pedro, pero también es la tuya, Señor. Lo pusiste al timón y con los demás apóstoles entre redes y velas zarparon, aprendiendo juntos la destreza de navegar. Los enviaste hacia la otra orilla donde la vida de quienes no te conocen, más allá de todas fronteras, donde la fe ha de ofrecer la sobra de 12 canastas del pan multiplicado para un mundo hambriento. Pero tú no subiste con ellos. Y, sin embargo, desde la altura velabas por aquel pobre navegar. Sufrido, incierto, difícil de gobernar. ¿Cómo reconocer el rumbo sobre las aguas? ¿Cómo descubrir en medio de la noche las huellas de tus pasos? Incertidumbres, miedos y resistencias, atrevimientos, gritos e inquietudes. Todo se agita en el corazón cuando el viento sopla en contra. Entonces te acercaste porque tú prometiste que las fuerzas del mal no prevalecerán contra tu barca. ¡Ánimo! ¡Soy yo! ¡No tengan miedo! Palabra difícil y luminosa, con sabor al nombre de Yahweh. Tenías que manifestarte como aquel que vela, como el Dios que se acerca en la tormenta, para abrir rumbo a la serenidad de la confianza y a la esperanza en la comprensión. Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Pedro, el timonel atrevido, si eres tú, el que te pone a prueba, el que te pide demostrar, el que sueña sin confrontar la realidad y busca al Dios de los prodigios, al vencedor de todos los límites, al héroe poderoso de la situación. Pobre fe la nuestra, Señor, cuando hacemos de ti un Dios a nuestra medida, producto de nuestros sueños exaltados. Ven, tu sencilla respuesta que quiere confrontar nuestras fantasías y reclamado poder. Una sola palabra y comienza el aprendizaje de la confianza. Pedro intenta. Mira el viento y siente el abismo bajo sus pies. La realidad lo asalta y, confundido, empieza a hundirse. Señor, sálvame. Es la oración desnuda que brota del fondo de todos nuestros miedos. Ante la dureza de la situación y la fuerza del mal, ante nuestras dudas y confusión, ante la fragilidad arraigada en nuestra pequeña y probada historia. También extiende tu mano, Señor, hacia nosotros. Sosténnos cuando dudemos. Levántanos cuando nos hundamos. Y quédate de nuevo en la barca. Se calmará el viento. Ya no habrá espacio para el miedo. Y reconociéndote alcanzaremos la otra orilla para llevar el pan compartido, que sabe a vida donada. Amén.